Hola, buenas tardes a todos. Pues el día de hoy me tocó platicar acerca del código de red. Prácticamente salió una publicación en el Diario Oficial el 8 de abril del 2016, pidiéndole a los clientes que consumían su energía en alta tensión que corrigieran el factor de potencia .95 y le pedía una serie de requerimientos más completos. Pero bueno, ahora el 31 de diciembre del 2021 salió la versión 2.0 del código de red. Esa versión pide que los clientes que tengan consumos arriba de 1000 kilowatts en media y alta tensión, estamos hablando de 1000 volts hacia arriba, y ya tienen que cumplir también con estos requerimientos. Da 2 años de holgura a partir del 1 de enero del 2022. Y el 8 de abril del 2026 pide que ya tengan el factor de potencia .97. Bueno, vamos a hablar de ese tema poco a poco. Todos los requerimientos de manera general, muy general, que pide el código de red, la versión 2.0, que salió publicada el 31 de diciembre del 2021. Bueno, ¿quién se encarga o quién se va a encargar de revisar o de verificar o de supervisar que se cumpla con el código de red? Va a ser el CRE, sale con la Comisión Reguladora de Energía, que ahora por la política que traen con la reforma eléctrica, están pidiendo que sea parte de la de CFE, que yo espero que en los próximos meses ya sea parte también del CRE. Ahorita es un órgano independiente, dentro de poco tiempo ya va a ser órgano de la CFE, por lo que estoy viendo en los movimientos del gobierno. Sale, la mayoría de las instalaciones eléctricas, o más bien en su totalidad, cuando inician a operar alguna empresa, tiene que presentar diagramas eléctricos o los diagramas unifilares de la instalación eléctrica donde la van a dar a hacer o realizar, y les pide CFE, cuando van a integrarse a la red como un centro de carga, que cumplan con las normas oficiales mexicanas y que esos planos los esté firmando una unidad verificadora. Y al inicio normalmente sí se hacen para que les puedan dar el servicio y puedan llegar con un suministro de energía a la planta. Ahora dentro de este de código de red también se piden y que se actualicen, porque hay muchas empresas que ya tienen muchos años trabajando, ya aumentaron cargas y necesitan generar un nuevo diagrama unifilar o los planos eléctricos, y también es que estén certificados con una unidad verificadora. Parte de eso lo pide el código de red, sobre todo para las empresas que ya tienen ahorita mucho tiempo trabajando y que no están actualizadas en esta parte. Entonces, ese es el criterio que se toma para los centros de carga, que los consumos sean de más de 1000 kilowatts. Ellos le llaman en el código de red 1 megawatt, pero son 1000 kilowatts. Y ya ahora, anteriormente nada más eran los centros de carga que consumían energía en alta y media tensión. Ahora ya con esta nueva reforma, todos los clientes que que tengan el suministro de CFE o de otro organismo en 23,000, 13,000 o 1000 volts, ya tienen que estar dentro del tema de código de red, ya tienen que hacer ese cumplimiento a esta petición del gobierno. Entonces, les comento, dan 2 años de holgura y nos han invitado a algunas reuniones y algunos cursos y nos dicen que las multas van a ser muy altas. Están estimando que van a ser de 4 a 10 millones de pesos y no van a ser deducibles de impuestos. Entonces, la verdad es que hay que actualizar un poco este tema dentro de la industria con nuestros clientes para avisarles. Ustedes pueden entrar, si tienen un poco de duda, pueden entrar al organismo, al diario, el diario oficial de la Federación, y le ponen código de red versión 2.0 y en automático bajan la liga y le pueden hacer la impresión. Y si tienen interés también, con mucho gusto se les puede hacer llegar la impresión o el archivo en PDF
Si la persona de ventas que se va a hacer cargo de esto es Maricruz Pesina, y espero que a ratito dé su correo, su información para que ustedes se pongan en contacto con ella. Yo le voy a enviar la impresión en PDF del código de red versión 2.0 que salió publicada en los días pasados, el mes anterior, y lo pueda compartir con ustedes en caso de que lo vayan necesitando. Dentro de estas disposiciones generales de centros de carga del código de red versión 2.0, piden que esos diagramas unifilares que estén actualizados y estén calculados los niveles correctos de cortocircuito en los puntos de conexión. Entonces, nosotros ahí tenemos varias consideraciones que les pueden servir, sobre todo en las capacidades interruptivas de los interruptores. También pide que la coordinación de protecciones sea la adecuada para que no tenga, muchas veces me ha sucedido que hay un corto dentro de la empresa y se vuela el fusible de la calle, ¿no? Y así van a una serie de cortos que desestabiliza la red de transmisión eléctrica de CFE. Entonces, la idea es de que si se hace adecuadamente los cálculos de cortocircuito y se hacen también un cálculo de coordinación de protecciones, los interruptores termomagnéticos se van a disparar de manera ordenada. Primero el chico, luego el mediano y luego el grande, y van a dejar hasta el final los fusibles de alimentación, si las cargas están bien calculadas y bien establecidas. Con eso vamos a evitar interrupciones para los demás clientes o para la red de distribución, y es lo que está solicitando este código de red versión 2.0. Pues nosotros podemos ofrecerles al mercado en la línea de Eaton, de la serie Mole, una serie de interruptores termomagnéticos, donde tenemos que tener los cálculos de corriente o los cálculos de cortocircuito, la sobrecarga bien calculada y la capacidad interruptiva, que es el límite de que tienen los interruptores antes de que se destruyan. Entonces ahora en los diagramas unifilares, cuando ya esté bien realizados esos cálculos de cortocircuito, van a aparecer en los interruptores termomagnéticos esas capacidades interruptivas. Además del valor del interruptor termomagnético, si es de 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes, al voltaje de trabajo correcto van a tener, siempre dice, la capacidad interruptiva correcta. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que vamos a tener que seleccionar interruptores termomagnéticos con una capacidad de interruptiva correcta. Por ejemplo, nosotros le ofrecemos al mercado la línea PLC6, que es un interruptor de termomagnético para montaje en riel. Tenemos el de un polo, dos polos, tres polos, cuatro polos. Y este interruptor en especial con la norma IS 947 cumple con una capacidad interruptiva a 400 volts de 10 kiloamperes. La línea FAZ, que también son interruptores termomagnéticos de 1, 2, 3, 4 polos, o un polo con neutro o tres polos con neutro, también trae 15 kiloamperes a 400 volts. En la línea Z manejamos interruptores de 80, 100, 125 amperes con capacidades que oscilan entre 15 y 25 kiloamperes a 400 volts. Y también tenemos para el mercado un interruptor termomagnético con protección de falla a tierra. Con protección de falla a tierra, que ahora también tenemos que cuidar dentro de los sistemas eléctricos las fallas a tierra, y con ese tipo de interruptores podemos cuidar ese rubro, ¿no? Esa parte. Entonces, esta gama de interruptores termomagnéticos con y sin protección a tierra los vamos a estar ofreciendo. Mucho del mercado actualmente consume interruptores de estos tipos, pero de baja calidad en otras marcas. Y no se dan cuenta que ahora, bueno, ahora a partir del código de red tienen que estar revisando bien las capacidades interruptivas. Entonces, la recomendación es que les hago es que ahora que revisen esos diagramas unifilares, revisen bien las capacidades interruptivas y el tipo de protección que tiene que tener su instalación eléctrica. Les comentaba, manejamos dentro de la línea de stock de Eaton de la serie Moller, la línea PLC6, que tiene interruptores termomagnéticos de 0.5 amperes hasta 63, de 1, 2, 3, hasta 4 polos, un polo con neutro, tres polos con neutro. Tenemos interruptores
de corriente directa para cargas, por ejemplo, en proyectos de energía solar, donde se tienen que manejar corrientes directas. Y bueno, aquí tenemos el chance de tener en un polo un voltaje de 250 volts, dos polos 500 volts en corriente directa. Y bueno, serían estos dos modelos los que manejamos prácticamente en stock. Manejamos el PLHT, PLN, PLCM6, que son bajo pedido. Entonces lo que tenemos aquí en stock es de 0.5 a 63 amperes, 1, 2, 3 polos y 1 y 2 polos en corriente directa hasta 500 volts, cuando hay proyectos de energía solar. Manejamos también la línea FAZ, que esta trae 15 kiloamperes y también puede trabajar hasta 480 volts, por si alguno de ustedes tiene proyectos donde la cantidad de voltaje sea arriba de 480 volts. Entonces aquí tenemos la línea FAZ. Manejamos la línea Z también de 20 a, les decía que aquí normalmente se utiliza más de 80, 100 y 125 amperes. Y manejamos la línea FZN, FZT, FZ de corriente directa. Se puede decir que en esta línea la que manejamos en stock es la Z. Y bueno, aquí sería el resumen general de la línea de interruptores de termomagnéticos para montaje en riel. La PLC6, que es la principal para nosotros. También cabe comentar que puede soportar hasta 48 volts de corriente directa por polo. Si colocan dos polos puede llegar hasta 96. Tenemos el modelo de corriente directa hasta 50 amperes en la curva C. Soportan 250 volts de corriente directa por polo y por dos serían 500 volts. Tenemos de 1 y 2 polos. La línea FAZ que llega hasta 15 kiloamperes en un polo con neutro, dos polos, tres polos con neutro, cuatro polos. Y manejamos la línea Z. La Z que es de 125 amperes, algunos modelos trae 25 kiloamperes, otros 15, de 80, 100 y 125 amperes en la curva C y D. Y bueno, hay un tema también que casi nunca se toca. En el caso de nosotros sí lo tocamos mucho porque sabemos que hay muchas instalaciones que no traen protecciones de falla tierra. Nosotros le llamamos interruptores diferenciales o de corrientes residuales. Ustedes están viendo aquí en la foto, en la diapositiva, el interruptor PFIM. Este interruptor tiene la particularidad que tiene un sensor en el neutro. El sensor en el neutro puede ser de 30 miliamperes, de 100 miliamperes o de 300 miliamperes. Y cuando hay una corriente de fuga que normalmente sucede cuando la Tierra no está bien conectada, se va por el neutro. Este lo sensa y se dispara el interruptor termomagnético. Y tenemos el modelo PKNM que tiene, yo les digo que es un interruptor muy completo porque tiene una protección de sobrecarga, o sea, nos está protegiendo contra sobrecarga, nos está protegiendo contra cortocircuito y nos protege también contra fallas a tierra o corrientes residuales o diferenciales. Entonces, todos nosotros en nuestra instalación eléctrica, por ejemplo, en casa tenemos en la cocina una licuadora, una lavadora, un refrigerador, aparatos electrodomésticos que deberían de estar bien aterrizados para que normalmente cuando hay una falla de tierra, no sé si les ha tocado mucho que cuando vamos a comprar una paleta a una nevería, una paletería, o vamos a agarrar un refrigerador y tenemos que comprar la leche, la crema, de repente a la hora de agarrar la puerta nos da una descarga eléctrica. Resulta que nuestro cuerpo es un conductor. Entonces, cuando nosotros agarramos esa puerta, sucede que la descarga la recibimos nosotros. Y bueno, este interruptor diferencial nos ayudaría a proteger de si hay una falla en la tierra, pues evitaríamos esa descarga. Y bueno, estos interruptores termomagnéticos, el sensor y el neutro, como les venía diciendo, vienen de 30 amperes, de 100 miliamperes, de 300 miliamperes. ¿Cómo agarrar el criterio? ¿Cómo saber dónde utilizar el de 30 o el de 300? Si el lugar donde se va a instalar está muy húmedo o en la casa tenemos un jacuzzi, una regadera eléctrica, una rasuradora eléctrica donde sabemos que podemos estar el cuerpo húmedo, sabemos que el cuerpo es conductor y con humedad todavía más conductor, pues corremos un riesgo. Entonces ahí podemos colocar un interruptor de protección de falla tierra muy sensible, ¿no? De 30 miliamperes. Pero si sabemos, por ejemplo, que vamos a estar en un centro comercial,
donde están los refrigeradores, está la leche, los helados, los embutidos, que es el queso, no sé, la salchicha, el jamón, pues ahí podemos, como sabemos que traemos zapatos y tenemos aislantes, entonces podemos utilizar el de 300 miliamperes. Entonces, sí, pues ese es el criterio, ¿no? Si vamos a estar aislados, utilicen el de 300. Si va a ser un lugar muy sensible, utilicen el de 30. Acuérdense que esta es una protección de falla tierra. Al final, si la tierra está mal aterrizada o mal colocada, la fuga la van a tener por el neutro. A la hora que lo sense, se dispara y no va a dejar trabajar el circuito. Entonces nosotros les presentamos el interruptor PFIM, que solamente trae protección de falla tierra y es la conexión en el neutro. Solamente tenemos de 2 polos y de 4 polos, porque acuérdense, la falla se la detecta en el neutro y se dispara. Y el interruptor que se llama PKNM, que son interruptores termomagnéticos de caja, montaje en riel, traen su protección de sobrecarga, cortocircuito y su protección de falla tierra. Por eso yo les comentaba que todos deberíamos de tener en casa uno de estos, para que la parte de los contactos, la cocina, a la hora que hay una sobrecarga, se bote, un cortocircuito se bote, una falla tierra, se bote. Muchos de nosotros en casa no tenemos ni siquiera la tierra, ¿no? Ahora CFE está implementando que cuando contratan un servicio nuevo, ponen su medidor y abajo los obliga a que tengan un tubo y coloquen su tierra o aterricen la varilla y desde ese punto hasta los contactos coloquen adecuadamente la tierra, ¿no? Y con esa protección, pues nos vamos a dar cuenta si está funcionando bien y si no se va a estar disparando para que no suframos algún riesgo. Entonces, nosotros le presentamos al mercado nuestros interruptores termomagnéticos y nuestros interruptores de falla tierra para montaje en riel. Posteriormente también manejamos una línea más completa de interruptores termomagnéticos en caja moldeada. Estos se llaman, los otros eran montaje en riel, estos son de caja moldeada, por la figurita de que parecen una cajita. Tenemos el tamaño 1, el tamaño 2, tamaño 3, tamaño 4. Cada uno de los tamaños tiene diferentes capacidades de corriente. Por ejemplo, el tamaño 1 podemos tener modelo de 20 amperes, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 amperes. El tamaño 2 podemos tener 125, 160, 200, 250 y 300 amperes en la protección de sobrecarga. El tamaño 3, 250, 400, 630 amperes. El tamaño 4, 800, 1000, 1250 y 1600 amperes. Este tipo de interruptores termomagnéticos nos va a proteger contra sobrecarga y cortocircuito. Todos ellos tienen también una capacidad interruptiva, la capacidad de cortocircuito límite antes de que se destruya. Y bueno, también tenemos una gran variedad de ellos. Y ahora como toca el tema en el sistema de código de red, que tengan una cierta coordinación de protecciones, o sea, que se dispare primero el pequeño, los que vimos hace rato, luego el mediano y luego el grande. Entonces aquí nosotros podemos hacer ajustes en el disparo de la sobrecarga o en el disparo del cortocircuito. Pues también le presentamos al mercado los interruptores de caja moldeada de la línea de Eaton serie Moller, que traen ajustes en el disparo de sobrecarga y disparo de cortocircuito. Es bien importante eso para cuando hagan sus tableros nuevos, ahora que empiecen a cambiar tableros que puedan coordinar esas protecciones y puedan seleccionar adecuadamente esos interruptores. También tenemos en este rubro, en esta parte de interruptores de caja moldeada, las protecciones de falla tierra. Entonces, el código de red les pide que tengan un sistema de tierras correcto y adecuado, bien calibrado, y nuestros interruptores termomagnéticos con esa especialidad en la protección de falla tierra, pues vamos a poder calibrar los disparos y si llegara a haber una falla en un tablero de distribución mediano, pues se va a disparar ya sea por sobrecarga, cortocircuito o por una falla tierra. Entonces ya vamos a poder proteger las instalaciones eléctricas medianas y chicas, tanto en protección de sobrecarga, en protección de cortocircuito y protección de fallas a tierras. Aquí presentamos un pequeño,
tablita de selección rápida de los interruptores termomagnéticos de la línea de Eaton serie Moller. Y también, como les decía, en los diagramas unifilares ustedes van a encontrar las capacidades interruptivas. En el diagrama unifilar les va a decir, bueno, necesito un interruptor de 300 amperes con 25 kiloamperes, o con 30, con 50, con 100. Nosotros tenemos una variedad bastante completa. Por ejemplo, que tienen la terminación B son para 25 kiloamperes. Los que tienen la terminación C son para 32 kiloamperes. Los que tienen la terminación N son para 50 kiloamperes y la terminación H son para 100 kiloamperes. Entonces, prácticamente en la línea NZM, que son interruptores de caja moldeada, este B tiene 25, es tamaño 1 de 25 kiloamperes, es una protección de motor para 50 amperes. El tamaño 2, protección N, la N quiere decir que trae 50 kiloamperes, es la normal. Su regulación es hasta 100 amperes y es protección selectiva electrónica. Por ejemplo, vamos a ver este modelo que es el tamaño 3. La H quiere decir que su capacidad interruptiva es alta, 100 kiloamperes, y trae una protección de cables y sistemas electrónicos para 630 amperes. Entonces, les comentaba, sí tenemos una gran variedad de interruptores termomagnéticos en caja moldeada y ahora podemos ajustarlos bien a las capacidades interruptivas que solicite el plano y su protección de falla tierra, que lo podemos acomodar a lo que está pidiendo el código de red. Y bueno, también otro de los requerimientos importantes que hace este mismo código de red es que los clientes que les mencionaba, los voy a repetir otra vez, estén consumiendo más de 1000 kilowatts. 1000 kilowatts en media y en alta tensión, tienen la obligación de levantar el factor de potencia arriba de 0.95. Claro, les digo, da 2 años de holgura. Estamos hablando de que en el 2023, a finales del 2023, principios del 2024, ya van a empezar a presionar con las multas. Entonces, tenemos 2 años para trabajar en ese tipo de proyectos. Y les mencionaba también que el 8 de abril del 2026 van a tener que llegar a 0.97. Entonces, pues hay que ponerse a trabajar desde ahora con ese tipo de proyectos para que no nos gane el tiempo y todas las empresas puedan entrar y alinearse bien con este famoso código de red. Entonces, el factor de potencia que pide es 0.95. Bueno, ¿qué le podemos ofrecer al mercado o a la industria con ese tipo para este requerimiento que pide el código de red? Nosotros tenemos en una línea de bancos de capacitores fijos, en 220 y 480 volts. Tenemos 3 tamaños. Tenemos el tamaño 1 que trae un bote, el tamaño 2 que trae 2 botes, como el que están viendo aquí en la figura. Tenemos el tamaño 3 que viene para 3 o 4 botes. Y bueno, estamos presentando el banco fijo que trae un interruptor termomagnético como protección principal. Nosotros recomendamos que este interruptor termomagnético, este banco de capacitores fijo, se coloque en los arrancadores de los motores. Cuando el arrancador es a tensión plena, se puede utilizar sin ningún problema. Cuando es a tensión reducida con autotransformador o con estrella delta, se puede utilizar sin ningún problema. Este tipo de bancos de capacitores hay que tener la restricción cuando es un motor que está controlado con un arrancador suave. Hay que colocarle un timer y unos contactores para retrasar el arranque. Ya cuando el arrancador suave, su función esté como contactor, ya puede entrar el banco de capacitores. O en su defecto, si el variador de velocidad, si el motor está controlado con un variador de velocidad, ya ahí no podríamos colocar tan fácilmente un banco de capacitores. Hay que tener restricciones en ese punto. Hay que colocar el filtro de línea al variador y el reactor de rechazo al banco de capacitores. Y bueno, también le podemos ofrecer al mercado bancos automáticos de capacitores de 6 y 12 pasos. En este caso ya la recomendación es, hay que revisar en el punto si hay armónicos. Si hay armónicos, hay que colocar los reactores de rechazo. Manejamos reactores de rechazo al 7%, cuando hay armónicos de la quinta y la séptima armónica. Y tenemos reactores de rechazo al 14%, cuando los niveles de armónicos ya son muy altos, arriba del 20% en distorsión armónica en corriente, y cuando también le pega la tercera armónica.
Pues en ese caso tenemos la línea de bancos de capacitores con y sin reactores de rechazo. Nosotros al mercado le podemos ofrecer este tipo de bancos automáticos de capacitores y presumimos un poco porque nuestro bote de capacitores en la marca KBR trae un fusible de descarga interno. La vida útil de este capacitor es aproximadamente de 150,000 horas a 60 grados. Estamos hablando que trabaja perfectamente bien de 15 a 16 años cuando la temperatura no excede, pues la temperatura no excede de 60 grados. Hay otras marcas que son más económicas, lo reconozco, pero la vida útil disminuye bastante. Son 110,000 horas a 55 grados. Y muchas veces cuando me toca hacer la revisión de factor de potencia en la planta, veo que esos capacitores ya están dañados y el cliente tiene que pagar otra vez por otro bote. Y al final se le hacen más caros que comprar uno de la línea KBR. Manejamos dentro de los bancos automáticos protección de fusibles. Entonces manejamos un fusible interno en el bote, luego una protección de fusibles por 1 o 2 pasos y nuestro interruptor termomagnético que protege contra sobrecarga y cortocircuito todo el banco de capacitores. Dentro de esa línea del banco de capacitores automático manejamos los contactores para cargas capacitivas que también manejamos en stock, contactores para cargas capacitivas de 12, 20, 25, 33 y 50 kBr en valores de 480. Si ustedes los van a utilizar en valores de 220, en voltaje 220 tiene que ser a la mitad. Tendríamos el de 25, el de 15, el de 10 kBr en 220 volts, en la parte de la potencia. Y bueno, les mencionaba que tenemos una lista de bancos de capacitores de 5 en 240 hasta 60, de 10 hasta 120 kBr en 480 con protecciones termomagnéticas tamaño 1, 2, 3. Y bueno, ya existe una lista de precios, tiempos de entrega que podemos manejar serían de 2 a 3 días. Manejamos la línea de bancos automáticos de capacitores también en 220 y 480, hasta 350 kBr en 220 y hasta 700 kBr en 480. Uno de los puntos también importantes que pide el código de red es la distorsión armónica, que no exceda del 5% en distorsión armónica de voltaje y la detención, que no haya flickers o desbalance de corrientes hasta 2.5. Entonces es bien importante porque mi competencia muchas veces les corrige el factor de potencia, pero como no le colocan los reactores de rechazo y no realizan una revisión adecuada de armónicos, pues les corrigen el factor de potencia, pero les dejan el problema en el armónico. Entonces la intención ahora ya es de cubrir con las dos cosas al mismo tiempo. Regular el factor de potencia sin incrementar los niveles armónicos y en los puntos donde están altos los armónicos hay que disminuirlos, hay que bajarlos. ¿Cómo los podemos disminuir? Y bueno, también se tiene que cuidar con el desbalance de las corrientes, pero ese sería otro tema, otro rubro diferente. Entonces, ¿qué le ofrecemos al mercado para corregir el factor de potencia y hacer la revisión de los armónicos? Nosotros lo que podemos ofrecerlo en la línea de KBR es colocar los reactores de rechazo en los bancos de capacitores. Nosotros sabemos que el capacitor cuando trabaja de manera independiente en una instalación eléctrica, donde hay armónicos, lo levanta ellos mismos, los hace más grandes. Aquí está la figura, miren. Si en la instalación eléctrica ya hay armónicos, a la hora de que se colocan los bancos de capacitores o los capacitores se hacen más grandes. El capacitor se comporta como un resorte de armónicos. Entonces, el primer rubro que hay que cuidar es ese. Si voy a instalar bancos de capacitores, hay que revisar los niveles armónicos en la línea. Si los armónicos están de medio o regulares, hay que colocar los reactores de rechazo. ¿Por qué? Para que no se incrementen, al contrario, no se incrementen a estos niveles y le generemos problemas a la instalación. Muchos de los clientes que tienen problemas de armónicos actualmente se les dañan las tarjetas electrónicas, los PLC se les quedan sin memoria o se dañan, las fuentes de alimentación están quemándose cada ratito, tarjetas electrónicas también se están quemando constantemente y eso genera una serie de pérdidas bastante considerable para ellos. Imagínense una máquina que se detiene por una semana, ¿cuánta producción dejó de emitir? Y aparte del costo de la tarjeta electrónica, aparte del costo de la parte del personal de mantenimiento,
Entonces sí genera muchos gastos. Entonces, a la hora de corregir el factor de potencia hay que colocar o hay que revisar bien si hay que colocar reactores de rechazo para no generar más gastos de los que ya tiene ahorita el cliente. Al final de cuentas, lo que hay que hacer es corregimos bien el factor de potencia sin generar más armónicos. Y eso se hace con la propuesta de colocar bancos de capacitores con reactores de rechazo. Normalmente nosotros tomamos el criterio si el cliente anda muy cercano de la distorsión armónica del 5%, que es la que está pidiendo ahorita ya el código de red. Si ya tiene 4.5, 4.6, pues ya en automático hay que colocar los reactores de rechazo para que ya no se incremente ese nivel armónico. Cuando se utiliza el reactor de rechazo en los bancos automáticos, tiene varias funciones. Una de ellas es proteger al bote para que esos picos de voltaje y corriente no le lleguen al bote, pero la vida útil esté bastante resguardada con el reactor. Y además de eso, el hecho de que se junte el reactor con el capacitor, ya no emiten más armónicos a la línea, ya no los hace más grandes y cuidamos la instalación eléctrica de esos armónicos. También uno de los criterios que utilizamos es cuando anda muy cerca del 3% de distorsión armónica, ya le recomendamos al cliente, pon tus bancos de capacitores con reactores de rechazo. Sí tenemos dos criterios, uno es cuando es al 14% y otro es al 7%, les decía. Perdón, cuando es al 7% es por cuando tienen problemas en la quinta, séptima armónica. Cuando se utilizan los reactores al 14% es cuando el cliente trae problemas en la tercera armónica. Y cuando los niveles de armónicos de corriente son muy altos, arriba del 20% y en tensión arriba del 5%. Normalmente estos bancos de capacitores se conectan en serie, tanto el reactor, que en esta parte vemos que es la parte negra con el capacitor. Hay juegos que se hacen dos capacitores de 25 para sumar un reactor de 50 o 25 de 25. En el caso de 220 serían 10 kVr en 220 con un reactor de 10 kVr también en 220. Pues es importante revisar esto, considerarlo, para que no hubiera ningún problema a la hora de corregir el factor de potencia sin hacer crecer los niveles de armónicos. Nosotros le presentamos al mercado bancos automáticos de capacitores del 7% en 220 volts, de 50 hasta 350 kVr, ya los tenemos en la línea, ya los tenemos armados en nuestra ingeniería, y de 50 hasta 700 kVr en 480. Si de repente hay algunas necesidades especiales, hay, por ejemplo, ahorita cotizamos bancos de 1200 kVr, de 800, de 1000. Bueno, sí los podemos cotizar también, nada más que es bajo cotización especial. Lo que tenemos ya de línea serían estas partes, con reactores al 7%. Cuando en la línea o en la instalación eléctrica se necesitan considerar al 14% también lo podemos hacer y emitimos nuestra cotización con mucho gusto. ¿Sale? Entonces, este sistema se utiliza cuando en la instalación eléctrica ya tiene armónicos medianos en voltaje y en corriente, muy cercano al 3% en voltaje, muy cercano al 5% en corriente. Si ya excede, pues ya en automático toda esa línea tiene que utilizarse bancos de capacitores con reactores de rechazo para no emitir más armónicos a la línea. Sabemos que muchos de nuestros clientes o la industria en general utiliza variadores económicos y esos variadores económicos son de 6 pulsos. Esos variadores económicos de 6 pulsos hacen una emisión de armónicos bastante fuerte, llegan hasta el 30% de distorsión armónica de corriente y hasta el 7.2 en voltaje. Entonces, lo recomendable es que se coloquen reactores de línea. Todas las marcas, todas traen su reactor de línea. Es como si fuera un transformador de aislamiento. Ese reactor de línea nosotros también lo podemos ofrecer en la línea Eaton y tenemos de 4 hasta 450 amperes para variadores de velocidad con funciones en 220 volts o 440 hasta 480. Y bueno, su criterio de selección sería el amperaje, ¿no? Tenemos de 4, de 6, 10, 16, 20, 30 hasta 450 amperes. Si el variador de velocidad es de 50 amperes, hay que colocar un reactor de línea de 50 amperes. Si el variador de velocidad es de 30, elegir el más cercano, ¿no? Ese es el criterio que se tiene que colocar. Y bueno, tiene el reactor de línea
o el filtro de red se coloca línea 1, línea 2 y línea 3 y tiene una salida T1, T2, T3. Esa salida T1, T2 y T3 se alimentan a línea 1, línea 2 y línea 3 del variador y ya el variador emite su salida ahí para controlar la velocidad del motor. Entonces es recomendable utilizar ese reactor de línea, les digo, sobre todo en los variadores de velocidad de marcas donde vienen con 6 pulsos. Normalmente son los económicos, la línea económica, los que vienen son los asiáticos. No quiero decir marcas, pero bueno. ¿Cómo podemos saber si el variador es de buena calidad? Pregúntenle al fabricante. Es de 18 pulsos, los de 24 pulsos. Ese tipo de variadores de velocidad emiten baja emisión de armónicos. ¿Sale? Y bueno, tenemos el rubro de colocar transformadores de aislamiento. También hay ciertos transformadores de aislamiento que uno se utilizan para limpiar o bajar o disminuir la armónica de la quinta a la séptima armónica. O hay otros transformadores que se utilizan para quitarla desde la tercera en adelante. Normalmente estos tipos de transformadores de aislamiento tienen el voltaje de la entrada es igual al voltaje de la salida. Podemos utilizarlos en 220 o en 440, 460, 480. Acuérdense, es el mismo voltaje de entrada y el mismo voltaje de salida. Traen una conexión que le llaman escudo que va bien aterrizado para emitir los armónicos y mandarlos a tierra. Y bueno, aquí la característica que debe tener es que si vamos a alimentar una máquina, le pongamos el doble de la potencia. Si la máquina fuera de 15 kilowatts, por decirlo así, en voltaje de 220, hay que multiplicar 15 por 2, entonces vendría siendo un transformador de 30 kVA con la alimentación en 220 volts y la salida en 220 volts. Hay que ver si esa máquina está alimentada con línea 1, línea 2, línea 3, neutro y tierra o de 5 hilos para que se pida también adecuadamente el transformador de aislamiento. Esta aplicación se utiliza sobre todo cuando hay máquinas medianas y grandes y de repente ellas tienen su propio tablerito de control y no hay espacio para colocar los reactores de línea en cada variador de velocidad o trae una serie de muchos variadores de velocidad y con ese transformador de aislamiento podemos disminuir las emisiones de armónicos que genera esa máquina. Y si tenemos, por ejemplo, me ha tocado ver muchas empresas que tienen 8 o 10 máquinas muy semejantes, si le colocaran el transformador de aislamiento a cada máquina, seguro bajan la emisión de armónicos de cada una de ellas y seguro bajan la emisión de armónicos y fallas que tienen por fallas electrónicas, tarjetas electrónicas, por esa distorsión armónica que se genera en cada uno de ellos. Entonces es bien importante también ese criterio utilizarlo en la industria, colocar sus transformadores de aislamiento por máquina y van a ver que en la cometida ya van a tener una emisión de armónicos muy baja y ya nada más nos preocuparíamos en la cometida por corregir los factores de potencia. Cuando el sistema ya es muy complicado y extenso, ya cuando vemos que hay distorsiones armónicas arriba del 20% en distorsión de armónica de corriente, cuando ya se acerca al 5% en distorsiones armónicas de voltaje, ya el problema es muy grave, ya es muy extenso. Ya no podemos hacer mucho para emitirlo, bajo que utilicemos filtros activos de armónicos, que en este caso, bueno, para nosotros se llama el multiwave, y este va haciendo en bloques de 60 amperes, 60, 120, 180, 240, 300 amperes. Si ustedes requerirían, no sé, 500 amperes, entonces hay que colocar a un costado y a mandar a hacer el control para los dos. Este requerimiento o este filtro activo es cuando ya los niveles armónicos son muy altos, les menciono, y también tiene varias ventajas, porque también nos ayuda a compensar la potencia reactiva, o sea, nos ayuda a corregir el factor de potencia de manera automática. Va a bajar los niveles armónicos hasta al menos del 5%, lo que nos pide el código de red. Y además va a ser el balanceo de cargas, que no he tocado ese tema, que en teoría debería de ser abajo del 2.5%. Entonces, en ese punto donde él se conecte, va a hacer esas funciones. Va a calcular, va a corregir el factor de potencia, va a dejar de emitir armónicos porque los va a absorber y los va a reducir y va a balancear las cargas. ¿Sale? Es bien importante, va a disminuir hasta la 50ª armónica. Y bueno, aquí tengo un ejercicio rápido del fabricante. Dice, si ustedes tienen
esta distorsión armónica, esta lectura la da el equipo de calidad de energía, el que mide la calidad de energía. Nosotros en planta tenemos un equipo de medidor de energía que es el que utilizamos, es un equipo portátil y lo llevamos en el caso de que el cliente quiera que hagamos la revisión de factor de potencia, lo conectamos en cada transformador o en cada máquina cuando vemos que hay un problema severo. Y bueno, medidor de calidad de energía nos dicen, miren, la tercera armónica en línea 1, la línea 1 es la negra, la línea roja es la 2 y la línea gris es la tercera línea. En la tercera armónica, que serían 60 por 3, serían 180 Hz. A 300 Hz la quinta armónica sería el rubro negro, la línea 2 la roja y la gris la línea 3. Entonces aquí nos está diciendo prácticamente, mira, los armónicos los traes bien altos. Traes hasta el 72.2% de distorsión armónica. Las que más te golpean es la quinta armónica, la séptima, la onceava y la treceava armónica en las tres fases. Al colocar nosotros el equipo del filtro activo multiweb, que es el filtro de armónicos, vamos a hacer la reducción del 72.2% al 6.7%. Y vean cómo quedó la quinta, la séptima, la novena, ya las redujo de un 72% en la suma total a 6.7, ya nos ayudó bastante. Además, otra de las ventajas que nos va a corregir el factor de potencia y nos va a balancear las cargas a menos del 2.5%. Pues esa es una chulada, porque ya nos quita 4 rubros del problema del código de red, del factor de potencia, los armónicos, balanceo de cargas, y nos está cuidando el sistema prácticamente bastante bien. Entonces, con este tipo de equipos podemos corregir muy bien estos detalles del código de red. Y bueno, también tenemos algunos equipos que nos ayudan a determinar o a detectar cuando hay problemas en la línea, ¿no? Y podemos o desconectar cargas a través del circuito de control. Miren, por ejemplo, este relevador que sirve para desbalanceo de fases. Línea 1, línea 2 y línea 3, y trae dos relevadores conmutados con un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Si nosotros, por ejemplo, conectáramos en un interruptor termomagnético principal del tablero una bobina de disparo, ya sea de mínima tensión o disparador Chun, podemos desactivar el interruptor cuando hay este tipo de problemas. Y este relevador vigilador de desbalanceo de fases, el modelo MR6, tenemos dos modelos. Tenemos el de 300 y el de 500. Este relevador nos va a monitorear la red. Si tenemos un desequilibrio de fases, la podemos regular de 2 al 25%. En este caso lo vamos a pedir 2.5%. Si hay un desequilibrio, pues en automático el relevador se va a desconectar y nos va a poder desconectar el interruptor, y la otra señal lo podemos emitirle con una torreta, una indicación acústica o de luz intermitente donde nos diga que hay una bronca, ¿no? Aquí hay un desequilibrio de fases. Puede también determinar si hay una secuencia de fases y de repente llega línea 1, línea 2 y línea 3 y resulta que se fue la energía y regresó línea 1, línea 3 y línea 2. Y como tenemos una serie de motores dentro de ese tablero de control, pues a los motores al cambiar el acomodo de las líneas, pues cambia de giro y se revierte. Entonces, si hay una secuencia de fases, pues se va a activar. En el caso de la falla de fase, sucede que si en lugar que llegue línea 1, línea 2 y línea 3, llega nada más línea 1 y línea 3 y falta línea 2, también en automático se va a activar este vigilador. Y bueno, les decía, tenemos dos voltajes de 160 a 300, que en este caso de México podría ser 220, 230 volts. Y tenemos para voltajes de 440, 460, 480. Y también hay un ajuste en el tiempo. Si las fallas se presentan con muy poco tiempo y no queremos interrumpir el proceso de la máquina o de la planta tan rápido, este sistema, este regulador de tiempo, pues nos ayuda con la función on the light, se activa, cuenta 15 segundos y la falla persiste, pues se dispara, y si no, se regresa y no pasa nada. Tiene certificados de calidad UL,
que es la que nos interesa a nosotros, y longevidad mecánica de 30 millones de maniobras y puede trabajar de -20 a 60 grados centígrados. Entonces, prácticamente este vigilador de desbalanceo de fase nos ayudaría también en el tema de código de red, porque podría trabajar hasta 2.5 o regular el valor de medio del desequilibrio de las fases. ¿Sale? Tenemos también este modelo que es vigilador de voltaje multifuncional. Casi es lo mismo que el anterior, pero nos ayuda también a ver la simetría de la línea. Si va en desorden línea 1, línea 2 y línea 3, normalmente trae una diferencia de 120 grados. Si hay una simetría, hay un desbalanceo allí en los rangos, se activa. Si trajera bajo voltaje, alto voltaje, nosotros podemos ajustar los márgenes de alto y bajo voltaje para que en caso de que llegue a lo mejor en lugar de llegar 220, llega a 210, pues se desconecte. En el caso de 460 nos llegaran 490, pues si nosotros lo regulamos a 460 ya se subió el voltaje, también se desconecta. Y tenemos la función on the line, off the line, para hacerle la desconexión de los relevadores, ¿sale? Es importante eso. Ese vigilador de voltaje es más completo que el anterior porque vigila secuencia, falla de fase, desbalanceo de fases, asimetría, alto y bajo voltaje. Hay dos modelos en 220 o 440, 480. Tenemos también este vigilador de igual de fases, nada más que en la diferencia que trae es que también traemos la conexión del neutro. Si ustedes dentro de su instalación, por ejemplo en 220, también cuidan que el neutro esté conectado adecuadamente, línea 1, línea 2, línea 3, y si se llegara a tener alguna fallita, la rotura del neutro, también la va a detectar y va a disparar. Va a tener las mismas funciones que vimos en el anterior. Si hay una secuencia de fases, cambia el orden de las fases, se desconecta. Si llegan dos en lugar de llegar tres, también se desconecta. Si hay un desequilibrio que nosotros le regulamos a 2.5, se dispara. Un alto voltaje, un bajo voltaje, se rompa el neutro. También se puede disparar por esa razón y ajustar los tiempos en una función on the line o off the line. No sé si tengan preguntas. Prácticamente a grandes rasgos es lo que está solicitando el código de red, cuidar la parte del sistema de tierras, que los interruptores o que el cálculo de cortocircuito sea el correcto, la coordinación de protecciones que se disparen adecuadamente chiquito, mediano y grande para que no se anden botando los fusibles de la calle. Cuidar el factor de potencia arriba de 95 y le digo que normalmente ya nosotros utilizamos el criterio de dejarlo arriba de 98 para que ya dentro del tiempo que dice que es el 8 de abril de 2026 ya no tengan ese tipo de problemas. Y si quieren cuidar los armónicos, pues tenemos los tractores de línea para los variadores de velocidad o utilizar los variadores de velocidad de mejor calidad de 12, de 18 pulsos, que disminuyen considerablemente los armónicos. Y bueno, también tenemos los termomagnéticos con falla tierra o protecciones diferenciales y los vigiladores, ¿no? En caso de que ustedes quisieran vigilar, como el caso que estamos viendo ahorita, un desbalanceo de fases, secuencia, falla de fase, de alto o bajo voltaje o que haya una rotura en el neutro, lo podemos hacer. No sé si tengan preguntas con el tema de código de red. Tenemos algunas preguntas en lo que es en el chat. A ver, voy a abrir el chat. Hay comentarios, por ejemplo, de Jorge Ugalde. Dice, la NOM 001 marca 6 miliamperes, protección a personas. Y luego vuelve a comentar capacitores a 220 volts o 240 volts. La NOM 001 marca 6 miliamperes. No, yo creo que ese dato lo tienen incorrecto porque los sensores que nosotros manejamos y la maneja la competencia son de 10 miliamperes. Y eso es cuando hay ocasiones muy, muy extremosas de peligro. Les decía, por ejemplo, en una alberca. Si la aplicación es dentro en una alberca y hay alumbrado o bombas sumergibles
Ahí debe de ser bien sensible el de falla tierra. Nosotros ahí recomendamos el de 30 miliamperes. Hay de 10 miliamperes, pero por ahí debe de haber un dato equivocado. Si quieren, con mucho gusto reviso eso de la NOM 001. Nosotros en las normas IEC no manejamos esos rangos. Y le digo, el más chico es el de 30 miliamperes. Sí llega a haber de 10, pero es muy, muy, muy irreal, ¿no? Al menos que les digo que lo voy a checar por si esta aplicación la tienen en un jacuzzi, en una alberca, en un lugar donde va a entrar la gente casi semidesnuda o prácticamente sin aislantes. Si quieren lo corroboro, pero si por ahí los puede dejar sus datos para hacerle llegar la información. Ya dejó esta Mari Pesina su correo, ¿no? Por ahí vi que decía venta7 @dominion.com.mx. Hay ¿Sale? otra pregunta que dice, ¿los filtros de red se instalan en conjunto del variador? ¿Van en alguna caja moldeada? A ver, vi algo que decía capacitores a 220, 240. También para Jorge Ugalde. ¿Quieres que conteste primero esta o contesto la tuya, Yeresde? No, sí, primero esa. Bueno, mira, Jorge Ugalde, nosotros manejamos de línea los bancos de los capacitores para 240 volts, que los manejamos en la parte comercial en 220. Su voltaje máximo serían 240 volts. Y manejamos los de 480. En 480 el voltaje máximo que soportan serían 525. Pero cuando manejamos los bancos de capacitores, ya sean fijos con reactores de rechazo o automáticos, ya cambiamos un poquito. Cuando son con reactores de rechazo en 220, utilizamos un capacitor que soporta hasta 440 volts en corriente alterna, porque sabemos que el voltaje se eleva. En el caso cuando se utiliza el reactor al 7%, con el 7%, pues divide 220 entre 0.93 y te da como 236 volts. Si lo vas a manejar en voltajes de 240, divide 240 entre 0.93 y te da como 250 volts. Por eso les decía que es bien importante. Te da 258 volts. En ese caso nosotros ya utilizamos botes de 440. Aunque sabemos que va a bajar su potencia y se va a convertir en 220, pero te va a garantizar que el bote dure la vida útil correcta. Esos 150,000 horas que al principio dije, o cuando estábamos hablando de capacitores, te va a ayudar ese capacitor con esas capacidades en voltaje a que las dure. Cuando nosotros tenemos armónicos al 14%, por ejemplo, en el caso de 480, si ustedes dividen 480 entre 0.86, porque se eleva el porcentaje, 14, un 14% se eleva, serían 558 volts. Cuando tenemos esa aplicación ya utilizamos capacitores a 690. Por eso les decía que normalmente nosotros lo que pedimos es que y revisáramos con el equipo de calidad de energía que manejamos y ya en ese momento revisamos las distorsiones armónicas que tienen en voltaje y corriente y ya le damos una recomendación adecuada de esa instalación eléctrica. Ya les decimos, aquí necesitas un banco de capacitores con reactores de rechazo al 7% o necesitas un banco de capacitores al 14% y necesitas botes de 690 volts. Entonces es importante hacer esa revisión. Normalmente nosotros aquí en la zona metropolitana, cuando se trata de apoyar a Dominion, lo hacemos. Hay varios vendedores de la línea de Dominion que nos ayudan y que hemos hecho proyectos juntos porque vamos y revisamos la instalación, ponemos un ratito el equipo de medición. Empieza primero con el recibo de compañía de luz, que es donde podemos determinar su carga en kilowatts, su factor de potencia. Hacemos la visita, revisamos, no sé, en algunos casos tenemos 2, 3 transformadores. Hay que hacer la revisión tanto de factor de potencia y niveles armónicos en cada transformador y ya le damos la recomendación, la que revisamos que sea la más correcta, ¿no? La pregunta de Antonio Barajas dice, ¿los filtros de red se instalan en conjunto del variador de velocidad o en alguna caja moldeada? Lo que les decía ahora, ¿no? Si hay espacio en el tablero de control o en el tablero donde está conectado el variador de velocidad,
sí les pedimos que coloquen el filtro de red. Antes, hagan de cuenta, si antes alimentaban el variador de velocidad con un interruptor, entre el interruptor y el variador debe de haber un filtro de red. Si hay espacio, pues se colocaran ahí el filtro de red, sería lo más adecuado. ¿Sale? Si no hay espacio, ya si nos vamos a, creo que el ingeniero lo ubico, no sé si sea de una empresa textil, y veo que ahí hay muchas máquinas y casi no hay espacio para colocar los filtros de red. En ese punto ahí yo lo que le recomendaría es colocar transformadores de aislamiento, porque seguramente si es la que estoy suponiendo, si no hay espacio, pues tenemos que buscar dónde colocar el filtro, ¿no? Y un transformador de aislamiento nos ayuda a reducir considerablemente los armónicos. Les digo, con la característica, si la máquina consume 10 kilowatts, multiplíquenla por 2, les da 20, entonces utilicen un transformador de 20 kVA con el voltaje de entrada y la alimentación adecuada. Hay que hacer una pequeña revisión, porque les digo, hay filtros perdón, hay transformadores para diferentes armónicos, hay unos para la tercera, hay unos para la quinta y la séptima. Hay que ver qué armónica predomina más en la máquina y elegir adecuadamente ese transformador de aislamiento. Sí, lo que me dicen del K4, K12, cada fabricante les da las características, que el K4 soporta tantos armónicos, el K12 otros armónicos. La diferencia sería que unos aportan la tercera en adelante y otros la quinta y la séptima. Hay que revisarla. Las dimensiones del mismo. Es que son diferentes, ingeniero. Necesito que me diga, oye, quiero proteger un variador de 10 HPs en 220, hago el cálculo de corriente, que son 30 amperes, y le mando la ficha técnica. Si gusta utilizar el correo de esta Mari Pesina, que es venta7@dominion.com.mx, y nos da los valores de los variadores de velocidad, con mucho gusto le hago llegar las fichas técnicas, donde vienen las dimensiones y el tamaño del reactor, y con mucho gusto se lo podemos llevar, ¿no? No se preocupe por eso, nada más denos los valores de voltaje y de HPs o los de corriente, y ya con eso en automático sacamos el reactor de línea. Y eso le va a ayudar a hacer la emisión más baja de armónicos y va a empezar a limpiar poco a poco toda la parte de la planta. Y la otra recomendación que le doy es que ahora busque, si se le daña un valedor de velocidad, al momento de reemplazarlo, trate de reemplazarlo por uno de mayor calidad, uno de 12, 18 pulsos, porque de 30 porcentaje de distorsión armónica baja al 12 o al 6, y ya quitamos corregimos muy bien la parte de los armónicos poco a poco. Yo sé que muchas empresas ahorita están trabajando con muchos variadores y es imposible cambiar todos, pero por eso le doy la recomendación, el próximo variador que se le dañe, trate de cambiar el más correcto, ¿no? El que sea con mayor cantidad de pulsos para que baje la emisión de armónicos. Y si no se puede, pues el transformador de aislamiento para alimentar la máquina. Entonces, si ustedes tienen un proyecto nuevo donde van a instalar una máquina nueva, la recomendación que les doy es colóquenle la alimentación, un transformador de aislamiento, y van a ver que la máquina va a durar un poco más de tiempo, van a evitar muchos problemas en el futuro. Y si ustedes son los encargados de mantenimiento, pues van a trabajar menos, ¿no? Si cuidan más el equipo. A lo mejor al principio sale más caro por comprar un transformador de aislamiento, pero al final se disminuye el trabajo por cuidar más la máquina. No sé si tengan más dudas. Pues muchas gracias por su tiempo. No sé si haya más dudas, y si no, pues me despido. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde.